¿Qué pasaría si el narrador interno con el que has peleado toda la vida no fuera un enemigo a vencer, sino una radio que olvidaste que puedes dejar de obedecer? Piensa en esas voces que repiten lo mismo como si fueran noticias en horario estelar. La crítica que no perdona, la alarma que siempre imagina el peor escenario, la canción vieja que te recuerda un fracaso. No están ahí para alinearse con tus deseos ni para darte instrucciones claras. Son emisiones automáticas que tienen poco que ver con lo que realmente quieres hacer hoy. Y sin embargo, pasamos horas, días y años intentando apagar la emisora cuando lo sensato suele ser aprender a escucharla sin convertirnos en su portavoz. Este libro nace de esa idea sencilla y liberadora. No se trata de silenciar la mente, sino de recuperar el control del volante mientras la radio hace su ruido. Aquí no vas a encontrar soluciones mágicas ni una receta para borrar pensamientos. Vas a aprender a distinguir entre la transmisión y el conductor, a nombrar las estaciones que más te sabotean y a elegir un rumbo sostenido por tus valores en lugar de por cada titular mental. Te mostraré herramientas prácticas, desde ejercicios para poner distancia entre tú y tus pensamientos hasta un mapa para decidir con claridad qué merece tu acción. Todo explicado con ejemplos claros y sin tecnicismos que te dejen más confundido. Te invito a leer con curiosidad, a dejarte sorprender por lo que descubres sobre ti mismo y a probar, paso a paso, una forma de vivir donde el malestar deja de mandar y tú vuelves a decidir. Al final, la radio seguirá sonando. La pregunta es otra, íntima y directa. ¿Seguirás obedeciéndola o te pondrás a conducir? Capítulo 1. Tú no eres el DJ. ¿Has pasado alguna vez una tarde intentando apagar una canción pegajosa que no te deja en paz? Cierras los ojos, te dices basta, y la letra vuelve con más fuerza. Eso resume bien nuestra relación con los pensamientos. Creemos que mandarlos al silencio es cuestión de voluntad. Error. El primer paso para respirar con menos tensión es admitir algo que suena raro, pero es simple. Intentar controlar tus pensamientos es, con mucha frecuencia, la principal fuente de tu sufrimiento mental. Imagina tu mente como una radio. No una radio perfecta, sino una vieja consola que nunca apagas. Reproduce noticias, recuerdos, anuncios molestos, estática y canciones antiguas que reaparecen sin avisar. Ese aparato emite sin pedir permiso. Tú estás en el asiento del conductor, oyendo el programa. No eres la emisora, no eres el locutor que decide la lista de reproducción. Eres el oyente. Esta distinción parece pequeña, en la práctica cambia todo. ¿Por qué nos empeñamos en ser DJ cuando no lo somos? Porque nuestra cultura nos educó como solucionadores. Problema, pensamiento, solución. Si algo nos preocupa, lo analizamos. Si algo nos duele, lo pensamos hasta romperlo en pedazos. Esa habilidad es valiosísima para el mundo exterior. Reparar un grifo, planear un proyecto, negociar un contrato. Pero es una herramienta mala para lidiar con la vida interior. Aplicamos el mismo martillo a todo y nos sorprendemos de que todo se desplome. Podemos llamar a esto la enfermedad del pensar. La compulsión de examinar, corregir, etiquetar y suprimir pensamientos como si fueran hojas secas que uno pudiera barrer del jardín. ¿Qué ocurre cuando intentas barrer? Las hojas vuelan más alto. Lo que intentas suprimir no se extingue, cambia de forma, vuelve en loop, se viste de peso mayor. En psicología hay un efecto conocido. Cuanto más fuerzas una idea a desaparecer, más atención le das y más poderosa se vuelve. En términos cotidianos, cuando más te esfuerzas en no pensar en algo, más aparece. Es la ley del rebote mental. Este problema tiene un aspecto trágico. Nos prometen la calma absoluta si solo logramos controlarnos mejor. Meditamos, reprimiendo. Oramos, reprochándonos. Leemos libros de autoayuda que prescriben pensamientos positivos como si fueran un interruptor. Y cuando la radio no se apaga, sentimos culpa. Nos creemos defectuosos. Aquí está la trampa. La meta de una mente en silencio es secundaria. No es la meta verdadera. La meta útil es vivir con más tranquilidad mientras la radio sigue sonando. ¿Por qué buscar silencio total es una mala apuesta? Primero, porque el aparato fue diseñado para vigilar. Pensar es una función de supervivencia. Pensamientos negativos, rumiaciones y alarmas antiguas han sido útiles alguna vez. Nos protegieron de peligros reales, pero en el mundo moderno se disparan fuera de contexto. Segundo, porque la lucha consume energía. Gastas tiempo y fuerza mental intentando apagar emisiones que no obedecen. Esa lucha te roba la atención que podrías poner en lo que importa.
Las relaciones, el trabajo, la creación, el paseo con tu vecino, la llamada pendiente. Paradoja cruel. Al intentar controlar la mente, terminas dejando que la mente controle tu vida. La ilusión de control no es solo un fallo táctico, es un asunto de identidad. Cuando te identificas con tus pensamientos, cuando crees que soy mis dudas, soy mi vergüenza, te fundes con la radio. La voz crítica deja de ser una voz y pasa a ser la sentencia. Eso es lo que llamamos fusión. Pegamos nuestra piel al altavoz y creemos que el contenido es la realidad. Desde ahí, cualquier propuesta externa suena a amenaza. ¿Quién quiere desaparecer si siente que desaparecer sería negar su identidad? La defensa se vuelve feroz. Entonces, ¿qué hacer? Antes de pensar en técnicas o rituales, cambia la pregunta. No te preguntes cómo apagar la radio. Pregúntate qué pasa cuando dejas de obedecerla ciegamente. ¿Qué pasa si te acostumbras a escuchar sin responder a todo lo que se emite? ¿Qué pasa si reconoces las estaciones favoritas de tu mente? Ese canal de la autocrítica, esa emisora del apocalipsis, y los tratas como lo que son. ¿Programas pasajeros que no exigen tu firma? No es pasividad, es estrategia. Es elegir dónde pones tu energía sin negarlo a todo. Piensa en alguien que conduce por una carretera con la radio a todo volumen. ¿Es más seguro intentar apagarla con una mano mientras maniobras con la otra? ¿O es mejor aceptar que la radio está encendida y concentrarte en la ruta, cambiar de estación cuando puedas, ajustar el volumen cuando sea prudente? El segundo enfoque no deja de atender la radio, la reubica, te devuelve al volante. Este libro parte de esa idea. No vamos a pelear para enterrar el ruido. Vamos a aprender a convivir con él desde otra postura. No porque el ruido sea inocente, no lo es, sino porque exigir lo imposible solo amplifica el daño. La calma que buscamos no viene de una mente muda, viene de una mente que deja de creer que cada pensamiento es una orden. Antes de avanzar, hazte una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo de tu vida has gastado tratando de arreglar pensamientos que se repiten? Si la respuesta te incomoda, perfecto. La incomodidad es una brújula. En los siguientes capítulos veremos cómo distinguir la transmisión del transmisor, cómo poner distancia entre tú y las emisoras que más interfieren y cómo usar ese espacio recuperado para conducir hacia lo que realmente importa. Por ahora, recuerda una cosa, tú no eres el DJ, no tienes que producir cada programa, puedes escuchar, puedes elegir poner la mano en el volante. ¿Vas a intentarlo? Capítulo 2. La estática de la lucha. Cierra los ojos por un segundo y no pienses en un elefante rosa. ¿Lo hiciste? Seguro que sí. Esa broma mental no es solo un truco para fiestas, es la clave para entender por qué la mayor parte de nuestro desgaste emocional viene de lo que hacemos con los pensamientos, no de los pensamientos mismos. El impulso de pelear contra lo que aparece en la mente, esa energía que llamaremos evitación experiencial, no reduce el ruido. Lo amplifica. Punto. ¿Por qué importa esto? Porque la lucha contra los pensamientos no es una estrategia neutral, es costosa. Usa recursos que podrían estar dedicados a vivir. Piensa en la evitación como una tubería con una pequeña fuga. Empiezas a poner parches, a cambiar las juntas, a repetir el circuito de reparación. Y mientras tanto, la casa se llena de agua. Esos parches son pensamientos de control, rituales, análisis sin fin, distracciones compulsivas. Funcionan como remedios temporales que, irónicamente, alimentan la fuga. El ejemplo clásico, no pensar en el elefante rosa, ilustra la ley del rebote. Al intentar suprimir un contenido mental, le asignas atención, energía y significado. Lo que intentas enterrar florece. En la práctica, la evitación puede tomar 1000 formas. Fingir que todo está bien, llenar el tiempo con tareas para no sentir, rumiar planes y escenarios para asegurarse de evitar errores, o compulsivamente revisar mensajes para callar la ansiedad. Todas son intentos de apagar la emisión por la fuerza. Todas refuerzan la emisión. Aquí aparece otro concepto decisivo, la fusión. Fusionarnos con un pensamiento significa creer en su literalidad, aplicarlo sin distancia. Cuando te identificas con la frase "no soy capaz", esa frase deja de ser un eventito mental y pasa a ser la ley. Ya no miras la idea, la obedeces. La fusión pega tu identidad al contenido de la radio. Y cuando eso ocurre, la mente se vuelve un carcelero más que un instrumento. Decide, juzga y castiga. ¿Cuánta libertad queda cuando tu identidad depende de cada cobro de la emisora? La fusión y la evitación son dos caras del mismo problema. Evitas lo que te molesta, te fusionas con lo que crees que te define, y el resultado es un círculo vicioso. Más lucha,
más identificación, más parálisis. ¿Cuántas oportunidades se pierden en ese circuito? Piensa en decisiones pequeñas, llamar a un amigo, enviar un correo, proponer una idea, que se bloquean no por falta de capacidad, sino porque la radio predice desastre y tú obedeces. Esa obediencia te roba vida, te deja viviendo en el pasillo de la posibilidad, sin entrar a la sala. Ahora escucha una historia real, no para martirizar, sino para mostrar el mecanismo en acción. El Founders Freeze. Ana, nombre ficticio, mezcla de varias historias reales, fundó una pequeña startup con una idea clara y un equipo entusiasta. Tenía las habilidades técnicas, la red, la pasión. Pero cuando llegó el momento de lanzar la versión beta, algo la paralizó. No fue que le faltaran habilidades, fue una serie de pensamientos insistentes. Si lo presento y fracasa, me veré incompetente. La gente va a burlarse. Esto puede arruinar mi reputación. Ana comenzó a postergar. Un ajuste más al producto, otra reunión para afinar el pitch, una búsqueda obsesiva de datos que confirmaran que no fallaría. Cada intento de protegerse la empujaba más lejos del lanzamiento. Al final, meses de oportunidades se evaporaron. El resultado no fue la ausencia de miedo, el miedo siguió ahí, sino la transformación de ese miedo en una red que la atrapó. La evitación, disfrazar la responsabilidad, se convirtió en excusa. Ese patrón tiene nombre, freeze, la congelación de la acción por exceso de control mental. ¿Por qué actuamos así? Parte de la respuesta está en nuestro diseño evolutivo. Los pensamientos que hoy llamamos negativos son, en realidad, parte del sistema de detección de amenazas que nos mantuvo vivos durante milenios. Ese sistema no distingue entre riesgo real y riesgo imaginado. Su prioridad es alertar. En un mundo antiguo, una alarma equivocada costaba menos que una alarma silenciosa frente a un tigre. Hoy, en cambio, ese detector suena por cosas donde la acción inmediata no solo es inútil, sino contraproducente. Conversaciones difíciles, decisiones creativas, incertidumbres laborales. El sistema está afinado para salvar vidas, no para optimizar la felicidad moderna. ¿Resultado? Un montón de emisoras internas programadas para la catástrofe. Esto nos lleva a un punto crucial, entender la función de los pensamientos. No todos los pensamientos son diagnósticos sobre tu valía. Muchos son intentos torpes de protegerte. Verlos así cambia la relación. Si el pensamiento "no lo lograré" es una alarma, puedes darle la atención justa sin dejar que te cierre el paso. Pero cuando luchas para apagar la alarma, le das más peso. Le dices, tienes razón, te temo. Y la alarma responde subiéndose el volumen. El coste emocional es tangible. La evitación produce agotamiento constante. Imagina llevar una mochila con piedras pequeñas que nadie ve. Al principio no pesa mucho, pero caminar con ella día tras día te quita el aliento. La ansiedad crónica, la fatiga, la dificultad para concentrarte, la baja energía vital, todo eso es factura por evitar. Además viene la soledad de la lucha interna. Cuando estás atrapado en la radio, las relaciones se empobrecen. Te encierras en rutinas de seguridad y pierdes la espontaneidad. La vida se vuelve una serie de maniobras defensivas. ¿Y el costo social? Hay uno importante, el mensaje que transmites al mundo. Cuando eliges la seguridad de no actuar, proyectas reserva, duda, desconfianza. Puedes perder apoyo, alianzas y oportunidades. Irónicamente, el miedo a la exposición te expone a una forma más lenta y severa de pérdida. La pérdida de experiencia, de enseñanza, de crecimiento. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué conviene entender ahora mismo? Primero, que la presencia de pensamientos dolorosos no te define. Segundo, que luchar contra ellos tiende a consolidarlos. Tercero, que muchos de esos pensamientos tienen una función adaptativa que hoy está fuera de lugar. Entender esto no es consolarse superficial, es armarse de una perspectiva que permite actuar con más claridad. ¿Significa esto que debes aceptar pasivamente todo lo que brota en tu mente? No. Significa que la respuesta inteligente no es el forcejeo. Es observar, reconocer la intención del pensamiento y elegir la acción en función de lo que importa. La evitación pretende reducir el malestar, en realidad lo multiplica. La alternativa es aprender a hacer sitio a la incomodidad sin que ella gobierne. Antes de cerrar este capítulo, regresa por un instante a la imagen de Ana. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de intentar eliminar los miedos, hubiera reconocido la alarma y lanzado una versión mínima del producto? Probablemente habría fallado algunas cosas. Probablemente habría sentido vergüenza por algún tiempo. Pero también habría aprendido, ajustado y seguido adelante.
En lugar de congelarse, habría movido la palanca del aprendizaje. El precio del movimiento es menor que el impuesto de la inmovilidad. La estática de la lucha es una invitación a mirarnos con menos juicio y más curiosidad. Te propongo que, como ejercicio mental, esta semana detectes una situación donde suelas evitar actuar por pensamientos molestos. Obsérvala sin juzgar. ¿Qué aparece cuando tratas de apagar la emisora? ¿Qué ganas y qué pierdes con permanecer en la lucha? Esa mirada será el primer paso para romper el ciclo. En el próximo capítulo profundizaremos en por qué la mente pega sus historias a la realidad, cómo el lenguaje y la narración personal convierten simples emisiones en sentencias. Comprender esa mecánica nos permitirá no solo ver la trampa, sino desactivarla con más precisión. Por ahora, quédate con esto. Pelear con tus pensamientos no los borra, los alimenta. Y mientras los alimentas, la vida espera afuera. ¿Vas a seguir alimentando la radio o vas a recuperar la mano en el volante? Capítulo 3. La trampa del lenguaje. Hay momentos en que una frase tuya parece tener más peso que un contrato firmado. Un no sirvo dicho en voz baja durante una tarde se instala como hecho inamovible. Un él no me quiere susurra durante semanas y sin darte cuenta empieza a mover tu cuerpo hacia lejos. ¿Por qué unas palabras, que en el fondo son sonidos y símbolos, pueden mandar tanto? La respuesta clave de este capítulo es simple y peligrosa. El lenguaje es la cola que pega los pensamientos a la realidad. Empecemos por lo evidente. El lenguaje es una herramienta increíble. Nos permitió organizar sociedades, compartir saberes y coordinar planes complejos. Pero como toda herramienta potente, tiene efectos colaterales. Cuando usamos palabras para describir experiencias internas, el cerebro tiende a tratarlas como si describieran hechos tangibles. Un pensamiento, soy un fracaso, se convierte, por arte del lenguaje, en una sentencia. La palabra da estructura, la estructura da peso. Lo que antes era un rumor interno, se transforma en una verdad que exige reacción. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra mente está diseñada para conectar. Ver patrones era lo que salvó a nuestros antepasados de ser comidos por animales o de caer en trampas. Hoy esa misma capacidad nos vuelve hipercompetentes para construir historias sobre cualquier cosa. Una mirada, un silencio, una frase fuera de contexto. Escribimos guiones completos en segundos. Un simple gesto puede derivar en una novela mental. Motivo, culpable, final trágico. Esa narración no se queda neutra, pasa a gobernar emociones y elecciones. Aquí entra la noción de fusión con más fuerza. El lenguaje convierte una frase en identidad. No es lo mismo pensar estoy triste que pensar soy triste. La primera es una experiencia, la segunda es un rótulo que te define. El pegamento del lenguaje transforma episodios pasajeros en rasgos permanentes. Y cuando te identificas con la etiqueta, cada experiencia posterior se interpreta para confirmar el rótulo. Se crea un círculo cerrado de prueba y verificación. Tu historia explica lo que sucede, y lo que sucede confirma tu historia. La historia que llamamos Relationship Ruinator ilustra esto sin sutilezas. Marcos conoció a Valeria y al principio todo iba bien. Pero cada vez que ella se ausentaba un día sin responder, Marcos construía un relato. Si no responde, es porque no le importo. Si no le importo, tarde o temprano me dejará. Si me va a dejar, debo protegerme y alejarme primero. De pensamiento en pensamiento, la narración fue tomando cuerpo. Marcos empezó a revisar mensajes, a interrogar, a exigir pruebas de cariño. Sus reacciones crearon tensión. Valeria, aunque no era indiferente, se sintió sofocada y se distanció. La historia se autoalimentó hasta hacer lo que su nombre prometía: arruinó la relación. No fue la ausencia de Valeria la que mató el vínculo, fue la película que Marcos proyectó sobre esa ausencia. El lenguaje montó el escenario, la vida entró y actuó según ese guión. Lo inquietante es que a menudo creemos que estamos siendo racionales. La mente no solo inventa historias, produce razones. No puedo ir, no es el momento, él hoy no está listo. Esas frases suenan lógicas. Tienen estructura, encadenan causas y efectos y se sienten respaldadas por evidencia selectiva. Pero la razón que nos da la mente muchas veces no es un análisis neutro, es un argumento hecho para sostener una conducta que evita el riesgo. La razón funciona como abogado de la evitación, presenta pruebas, interpreta signos y justifica la inacción. ¿Cuántas veces has escuchado o dicho, no aplicaré porque todavía no estoy listo? Detrás de esa cláusula suele esconderse el miedo a fallar, vestido con argumentos convincentes.
Reconocer la trampa del razonamiento no es despreciar la lógica. Es entender que la lógica interna del pensamiento puede servir a fines que no te favorecen. La palabra porque es poderosa, conecta y legítima, pero también puede usar tu energía para construir murallas mientras afuera hay puertas abiertas. Cuando la mente te ofrece razones, pregúntate, ¿esto me acerca a lo que valoro o me aleja? ¿Esta explicación me protege o me paraliza? ¿Por qué te debe importar todo esto ahora? Porque la forma en que hablas consigo mismo determina la dirección de tus acciones. No se trata de acumular afirmaciones bonitas, se trata de entender la mecánica por la que una frase se vuelve real en tu vida. Si no distingues entre pensamiento y hecho, repetirás patrones que te dejan atrapado. Si entiendes la mecánica, ganas margen para la elección. Cambiar el enfoque del qué al cómo es el movimiento esencial. Hasta ahora hemos estado cazando contenidos, identificar malas ideas, corregir errores, generar contraargumentos. Eso es útil hasta cierto punto. Pero si la raíz del problema es el modo en que el lenguaje pega esas ideas a tu identidad, entonces la solución no está tanto en discutir el contenido como en cambiar tu relación con él. Preguntas útiles. ¿Con qué voz se presenta este pensamiento? ¿Me exige obediencia o solo atención? ¿Me persuade con pruebas o me arrastra por vieja costumbre? Aprender a responder a esas preguntas te permite separar el narrador del director. Esta distinción es práctica y no mística. Puedes empezar con un gesto verbal. Cuando notes una frase que te marca, añádele una etiqueta que la desmonte. Algo tan simple como cambiar «soy un desastre» por «estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre» introduce diferencia. No borra la emoción, no garantiza alivio inmediato, pero reduce la literalidad. La frase se convierte en un evento del lenguaje en vez de una sentencia sobre tu ser. Este pequeño giro lingüístico no es magia, es un ajuste que crea espacio entre tú y la narración. También importa la calidad del lenguaje que aceptas en los intercambios con los demás. Muchas relaciones se enredan porque las conversaciones privadas se convierten en discursos públicos no solicitados. No me contestas, ya sé lo que estás pensando. Esa suposición lingüística cierra la curiosidad. En cambio, mantener la curiosidad, preguntar en lugar de inferir, rompe el guión y abre la posibilidad de una historia distinta. No confundas esto con neutralizar el contenido emocional. Las palabras importan. Llamar a las cosas por su nombre tiene poder. Me siento herido, estoy asustado, me da vergüenza. El problema ocurre cuando el nombre se transforma en etiqueta eterna. Hay diferencia entre me siento humillado ahora y soy humillado por siempre. El primer enunciado describe, el segundo condena. La trampa del lenguaje también opera socialmente. Una cultura que valora la coherencia y la consistencia puede empujar a las personas a mantener relatos rígidos sobre sí mismas. Siempre fui así, nunca cambio. Es cómodo, evita la incertidumbre. Pero a la larga, ese confort lingüístico es una camisa de fuerza. Te encasilla, te impide experimentar variación y crecimiento. Entonces, ¿qué elección concreta te propongo ahora? Empieza por escuchar la forma, no solo el fondo. Presta atención a los verbos y a los pronombres. ¿Dices soy a menudo? ¿Usas por qué para cerrar puertas? Cada vez que identifiques un patrón lingüístico que te atrapa, practica un pequeño desenganche. Reformula el pensamiento como evento. Añade una constatación de tiempo, en este momento. O pregúntate por la intención de la historia. Estas son maniobras prácticas que no intentan silenciar la voz, sino devolverla a su lugar. Un instrumento, no un juez. Al cerrar este capítulo, recuerda que el lenguaje no es neutral y que su poder para fijar la realidad puede jugar en tu contra si no lo vigilas. No estamos pidiendo que dejes de nombrar tus experiencias. Te pedimos que no conviertas esos nombres en cárceles. Dominar la relación con el lenguaje es recuperar parte del control sobre el relato que orienta tu vida. La próxima vez que una frase te golpee como una sentencia, haz una pausa. ¿Qué historia viene con esa frase? ¿Es necesaria? ¿A quién beneficia? Cambiar la gramática de tu mente de soy a estoy pensando es un gesto pequeño con efectos grandes. ¿Qué historia te estás contando ahora mismo? ¿Y qué pasaría si la vieras como lo que es? ¿Una narración? No una verdad absoluta. Capítulo 4. Sintoniza. No apagues. La primera habilidad que necesitas no es fuerza de voluntad ni más conocimiento sobre por qué piensas como piensas. Es una capacidad mucho más elemental y más poderosa. Notar tus pensamientos como eventos mentales sin dejar que te arrastren.
Eso es la difusión cognitiva. Suena técnico, pero la idea es simple y transformadora. Ver los pensamientos como pensamientos, no como hechos ni órdenes. ¿Por qué importa tanto esto? Porque mientras creas que un pensamiento es la realidad, actúas como si fuera una instrucción. Si crees no puedo, te comportas como si estuvieras incapacitado. Si crees es peligroso, te mueves como si hubiera una amenaza inmediata. Cambiar esa relación no borra el pensamiento, cambia lo que haces frente a él. Es la diferencia entre responder desde reacción y responder desde elección. Imagina por un momento que eres el cielo. Los pensamientos son el clima. A veces hay nubes grises, a veces lluvia intensa, a veces una ráfaga inesperada. El cielo no se pelea con la lluvia, no intenta arrancarla, simplemente sigue allí, amplio, sosteniendo todo lo que pasa. Esa imagen no es evasión pasiva, es reconocer que hay un contexto más amplio desde el cual observar lo que ocurre sin quedar absorbido por cada perturbación. Convertirte en cielo no significa que no te mojes, significa que recuperarás perspectiva más rápido. ¿Cómo se practica eso sin caer en abstracciones? Con técnicas concretas. La más inmediata y práctica se resume en una frase: estoy teniendo el pensamiento de que. Añadir esas palabras crea distancia. Cambiar soy un fracaso por estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso transforma el enunciado. No lo elimina, lo coloca en la categoría de evento lingüístico. Lo ves. No lo obedeces de inmediato. Este pequeño giro verbal abre espacio. Te permite experimentar la diferencia entre observar y luchar. ¿Por qué funciona? Porque el lenguaje moldea la literalidad de los pensamientos. Al nombrarlos como pensamientos, reduces la tendencia del cerebro a tratarlos como amenazas reales. Es como etiquetar un paquete. Una vez sabes lo que contiene, puedes decidir con más claridad si abrirlo, devolverlo o ignorarlo. Ahora te propongo un ejercicio práctico y directo. Framework. Name that station. El tuning de 10 minutos. No es meditación mística ni otra moda. Es práctica precisa para crear hábito. Hazlo donde puedas estar quieto 10 minutos. Si no tienes 10, haz 5. Lo importante es la repetición, no la perfección. Name that station. El tuning de 10 minutos. 1. Prepara. Siéntate cómodo. Decide un temporizador de 10 minutos. Baja el volumen de distracciones. 2. Observa la respiración. Durante 1 minuto, sigue la respiración sin intentar cambiarla. Esto no es un truco para calmarte, es un anclaje para notar. 3. Escucha la radio. Durante los siguientes 8 minutos, deja que los pensamientos pasen. No los invites ni los bloquees. Cuando aparezca uno, nómbralo en voz baja o mentalmente. Pensamiento. No debo equivocarme. O usa nombres de estación. Radio Catástrofe está en el aire. Repetición FM. 4. Nota lo que viene con el pensamiento. Imagen, emoción, sensación corporal, impulso, por ejemplo, ganas de cerrar la laptop. Hazlo con curiosidad, no con juicio. 5. Practica la frase. Cuando un pensamiento te enganche, di, estoy teniendo el pensamiento de que, y termina la frase. Observa si se siente distinto. 6. Cierre. 1 minuto antes de que suene el temporizador, traza un puente hacia la acción. ¿Qué harás ahora que sabes qué estaciones están sonando? Hay algo pequeño que puedas hacer aunque la emisora no se apague. Algunos detalles que importan. Nombra la estación con humor si te ayuda. Decir en voz de caricatura, Catástrofe Total FM, puede disminuir la seriedad con la que el pensamiento se presenta. No es ridiculizarte, es desactivar la solemnidad que alimenta la fusión. Otras tácticas útiles durante el tuning. Escribir el pensamiento en una hoja, repetirlo en voz lenta o cantarlo. El gesto importa. Poner distancia la desacopla de tu identidad. No confundas esto con aceptación resignada. Difusión no es mirar a los pensamientos como si fueran inocuos si no lo son. Tampoco es validar comportamientos dañinos. Es, en primer lugar, clarificar la naturaleza de lo que aparece para decidir con más libertad. Si un pensamiento es peligroso en términos reales, por ejemplo, una orden que implica perjudicar a alguien, el contexto cambia, y entonces entran otras reglas éticas y legales. Pero la mayoría de los pensamientos que nos detienen son miedos, juicios y predicciones que funcionan como ruido. También es útil aprender atajos para la vida cotidiana. En momentos de alta emoción, no siempre podrás sentarte 10 minutos. Practica microdifusiones. Antes de contestar un mail, di mentalmente, estoy teniendo el pensamiento de que esto es terrible. Antes de hablar en una reunión, practique, estoy teniendo el pensamiento de que me van a juzgar. Ese pequeño prefijo reduce la literalidad y te permite actuar con más calma.
En situaciones de crisis, el primer objetivo es crear 1 o 2 de distancia mental. Esos centímetros pueden prevenir respuestas impulsivas. ¿Y si nada cambia la primera vez? Bienvenido a la práctica. La difusión es una habilidad acumulativa. Al principio notarás cambios sutiles, menos urgencia, una pausa más larga entre pensamiento e impulso, la sensación de que puedes elegir. Con el tiempo, la radio seguirá sonando, pero dejará de dictar cada movimiento. Esto no es anestesia, es madurez emocional. Hay resistencias previsibles. Algunas personas dirán, si no lucho, me quedo pasivo. Otros dirán, si nombro mis pensamientos, les doy poder. Ambas objeciones tienen parte de verdad porque están ancladas en experiencias reales. La respuesta práctica es mirar el fruto. ¿La lucha te lleva a más vida o menos? ¿Nombrar reduce o aumenta tu capacidad de actuar? En mi experiencia clínica y práctica, la respuesta suele inclinarse hacia la segunda alternativa. Nombrar libera. Finalmente, recuerda la intención. No buscamos una mente en silencio. Buscamos una mente que te deje conducir. La difusión es la primera herramienta para reclamar ese asiento del conductor. Sin ella, cualquier intento de decidir con claridad se verá saboteado por emisoras internas que exigen obediencia urgente. Con ella, el ruido se vuelve información, no mandato. Tu tarea esta semana: practica el tuning de 10 minutos 3 veces. Anota qué estaciones aparecen con más frecuencia. ¿Qué imágenes o frases vuelven? ¿Qué sensaciones corporales las acompañan? No busques resultados dramáticos. Busca familiaridad. La habilidad que desarrollas aquí será la base de todo lo demás. Reconocerás las estaciones antes de que decidan por ti, y con el tiempo podrás cambiar de rumbo sin esperar a que la radio se apague. La próxima etapa será aprender a identificar las emisoras favoritas de tu mente y a nombrarlas con nombre propio. Ese paso nos permitirá no solo escuchar, sino elegir en qué emisora invertir nuestro tiempo y energía. Por ahora, ¿puedes probar la diferencia entre obedecer una emisión y simplemente oírla? Capítulo 5. Reconocer la emisión. Hay emisoras favoritas en tu mente. Siempre están listas con su lista de reproducción diaria. Radio Juicio, Catástrofe FM, Radio Replay. Suenan sin pedir permiso y vuelven a aparecer en los mismos momentos, antes de una presentación, después de una discusión, en la madrugada cuando intentas dormir. Reconocer qué estaciones dominan tu dial es la clave para vaciarlas de poder. No se trata de acumular datos sobre ti. Se trata de entender la mecánica. Cuando sabes qué suena, deja de sorprenderte y deja de gobernarte. ¿Por qué importa esto con tanta urgencia práctica? Porque lo que no nombras te posee. Cuando una narrativa te sorprende, la tomas por verdad y reaccionas. Si la reconoces como una pauta, una canción repetida, puedes decidir si la oyes, la cambias o apagas el parlante por un rato. Esa distancia transforma la experiencia, de ser empujado por impulsos a ser un observador con opciones. No es magia, es eficacia psicológica. Empecemos con un ejemplo claro. La historia del Doctor's Diagnosis Anxiety. Mateo es médico, atiende pacientes con calma, sabe evaluar probabilidades, maneja la incertidumbre clínica día a día. Sin embargo, cuando se trata de su propia salud, su radio cambia de programación. Un pequeño dolor de garganta una noche dispara la emisión, vas a tener algo grave. Esa estación ya tiene un catálogo de canciones. ¿Y si es cáncer? ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si arruino mi familia? Mateo, a pesar de su formación, entra en loop. Busca síntomas en internet hasta altas horas, evita ir al gimnasio por miedo a empeorar, suspende reuniones por si algo pasa. Su conducta no surge de una nueva información, surge de una narrativa automática y antigua. Su oficio le da razón para pensar, su mente le da razones para temer. La paradoja es evidente. El mismo médico que desarma pánico clínico en otros, sucumbe ante su propia emisora. ¿Qué salva a Mateo? No una explicación más sofisticada de la enfermedad, sino la capacidad de reconocer la emisora en funcionamiento. Al nombrarla, está sonando Catástrofe FM. Su voz pierde peso. Se distancia. Pregunta con calma a un colega, pide una revisión breve y vuelve a su vida. No porque el riesgo haya desaparecido, sino porque dejó de obedecer la primera transmisión sin comprobar. Ese pequeño gesto, nombrar la estación, es más potente de lo que parece. Al decir es Catástrofe FM, creas un objeto entre tú y el pensamiento. Lo transformas en eso y no en yo. Esa externalización rompe la identificación. Ya no eres la emisora, eres quien escucha. El poder de nombrar tiene raíces simples. Lo que es un yo duele más que lo que es un eso.
Si piensas, soy un fracaso, la frase entra directo al archivo de identidad. Si dices, estoy escuchando a Radio Juicio que dice soy un fracaso, el contenido baja de estatus. De pronto puedes mirarlo, evaluar, incluso sonreír. La distancia no anula la emoción, la hace manejable. Una advertencia práctica, la tentación del pensamiento positivo es fuerte. Reemplaza no puedo por sí puedo, recomienda el manual de turno. Pero cuidado, sustituir la canción por otra opera igual que la lucha que criticamos. Meter piensa positivo encima de piensa negativo es otra forma de pelea. Sigue habiendo un choque, luchas con una emisión para imponer otra. Resultado, ambas ganan atención y la original queda alimentada. La alternativa más astuta no es imponer nueva música, es cambiar cómo escuchas la radio. Observación, no reemplazo. Desactivar literalidad en vez de cambiar contenido. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Con la herramienta que propongo aquí, el Listener's Log, el registro del oyente. Es simple, portátil y eficaz porque transforma observación pasiva en información accionable. No se trata de llevar un diario terapéutico interminable, se trata de crear una hoja de ruta para reconocer patrones. Listener's Log, instrucción rápida. 1. Formato, una página por día o una línea por episodio. 5 columnas sencillas. Disparador, ¿qué pasó antes? Estación, nombre que pones al patrón, catástrofe FM en replay, juicio. Contenido, la frase o imagen principal. Sensación, impulso, cuerpo más acción que surge. Elección, ¿qué hiciste o podrías haber hecho alineado con tus valores? Frecuencia, al principio, registra 1 o 2 veces al día. No más, menos es sostenible. 3. Objetivo, convertir lo automático en datos, identificar al menos una estación recurrente por semana. 4. Uso, revisa la semana cada domingo. Busca patrones de disparadores y reacciones. Planifica una respuesta alternativa para la estación más frecuente. Ejemplo de entrada breve. Disparador. Mensaje sin respuesta de mi pareja. Estación Radio Juicio. Contenido. No le importo. Sensación, impulso, nudo en el pecho. Ganas de escribir muchos mensajes. Elección. Esperar 2 horas. Enviar mensaje claro y sin reproches. Salir a caminar. ¿Por qué funciona este registro? Porque obliga a trasladar lo que hasta entonces era nebuloso, un malestar que simplemente aparece, a una forma concreta y repetible. La mente se calma cuando se le pone estructura. La estructura reduce la dramatización. Además, el registro crea distancia temporal. Mañana podrás leer lo que hoy te pareció inapelable y verás cómo no era tan definitivo. Esa evidencia corrige la memoria sesgada de la emisión. Reconocer las estaciones también tiene un efecto social y práctico. Cuando sabes que tu radio replay se activa después de reuniones, puedes programar una actividad que limite la rumiación. Por ejemplo, hablar con un colega sobre lo que aprendiste. Si tu catástrofe FM suena más fuerte en la madrugada, puedes preparar antes una rutina de sueño que reduzca los disparadores. Apagar pantallas, escribir una nota breve para soltar preocupaciones. Pequeños cambios en el entorno interfieren con las emisiones más poderosas. Una pregunta que quiero dejar en el aire. ¿Estás dispuesto a dejar de tomarte los mensajes como mandatos? No pido conformidad pasiva, pido vigilancia curiosa. Pido que te conviertas en un catador riguroso de tu radio interior. ¿Qué estación suena cuando evitas llamar a un amigo? ¿Cuando boicoteas un proyecto? ¿Cuando te disculpas por cosas que no requieren disculpa? Identifícalas. Nómbralas. Ponles fecha de caducidad. Finalmente recuerda algo esencial. El objetivo no es ser un analista perfecto de tu mente, sino un conductor más libre. Si pasas tu vida estudiando emisoras sin moverte, habrás ganado conocimiento a costa de experiencia. El Listener's Log debe servir a la acción. Para cada estación que identifiques, plantea una acción mínima que esté alineada con tus valores. La idea es simple: sacarle poder a la emisión mediante la acción coherente. Cierra el capítulo con este pequeño reto. Durante una semana, usa el Listener's Log en al menos 3 episodios que te incomoden. Nombra la estación. Anota el impulso corporal. Haz, aunque sea un pequeño acto que se alinee con tus valores, no con la emisora. Al final de la semana, lee lo que escribiste. ¿Qué patrones aparecen? ¿Qué estación fue la más insistente? Esa lectura te dará no solo datos, sino también un mapa para las semanas siguientes. Identificar la emisión es devolverle al pensamiento su lugar correcto. Música que suena, no decreto que gobierna. Cuando eso sucede, el radio pierde gloria y tú recuperas el timón. ¿Qué estación crees que más te ha controlado hasta hoy? ¿Te animas a ponerle nombre esta semana?
Capítulo 6. Encontrar al oyente. Haz una pausa ahora mismo y pregúntate, ¿quién nota que estás leyendo esto? No la mano que pasa la página ni los ojos que siguen las letras. ¿Quién es el que observa esos movimientos sin mezclarse con ellos? Esa pregunta apunta al corazón de este capítulo. Hay en ti una perspectiva estable, el yo observador, que presencia pensamientos, emociones y sensaciones sin convertirse en ninguno de ellos. Encontrar a ese oyente es una de las maniobras más decisivas que puedes hacer para recuperar libertad interior. ¿Por qué importa tanto? Porque mientras creas que tus pensamientos te definen, obedeces todo lo que suena en la radio. Pero si hay una voz que los escucha, esa voz puede elegir responder, ignorar o explorar. Ese lugar observador no es una emoción ni un pensamiento, es el contexto en el que ambos aparecen. Es como el terreno firme bajo el mar de las olas. Las olas vienen y van, el suelo queda. Saber que existe ese suelo cambia la dinámica, ya no vives como barquito a la deriva, reconoces la costa. Llamarlo yo observador, conciencia o el oyente son etiquetas útiles, pero no son la cosa misma. No busco que adoptes una palabra por dogma. Lo importante es la experiencia práctica, poder distinguir entre el contenido de la mente y el punto desde el cual lo miras. Esa distinción no es teórica, es operativa. Cuando se activa, reduces el impulso de reaccionar automáticamente. Ganas espacio para elegir. Imagina una sala de control. En el centro, alguien observa múltiples pantallas, la imagen del pasado, la proyección del futuro, las cámaras de la criticona interna, los monitores del cuerpo. Esa persona no tiene que arreglar cada pantalla, no necesita apagar todas las alertas para funcionar. Su tarea es observar, priorizar y dirigir la acción. Eso es lo que hace tu yo observador. No es pasivo ni distante, es deliberado y práctico. Un punto crítico. El yo observador no es una sensación suave o una emoción agradable que buscamos a toda costa. No es un estado etéreo al que llegar. Es un contexto. Puedes detectarlo como una calidad de conciencia. Un espacio silencioso que sabe cuando surge una tensión en el pecho o que registra una frase autocrítica sin adoptarla. A veces se siente tranquilo, otras veces está tenso. No importa. Sigue siendo el lugar desde el cual percibes el movimiento mental. ¿Te provoca escepticismo la idea? Bien. Pregunta útil. ¿Qué voz recuerda todas las cosas que te han sucedido sin destruirse? Hay un hilo continuo en tu experiencia, esa memoria de quien ha vivido las escenas, que no es idéntica a ninguna emoción pasajera. Ese hilo es la prueba. Hay algo en ti que ha visto enfado, vergüenza, alegría y miedo, sin desaparecer en ninguno de ellos. Ese algo es el oyente. Ahora, ¿cómo conectarse con él? Aquí tienes un ejercicio corto, directo y efectivo. Encuentra al oyente. Práctica de 3 minutos. Encuentra al oyente. Práctica de 3 minutos. 1. Siéntate unos instantes. Los ojos pueden cerrarse o seguir un punto fijo. 2. Lleva la atención a la respiración por unas pocas respiraciones, no para cambiarla, sino para anclarte. 3. Pregunta suavemente, ¿quién nota esto? Observa cualquier respuesta. No busques una voz dramática. Observa la sensación de quien registra. Puede ser un ligero espacio en la conciencia, una percepción de quietud, una sensación de ver sin juzgar. 4. Permanece allí 30 segundos. Si surge un pensamiento, nota. Pensamiento, y vuelve a la pregunta, ¿quién nota? 5. Cierra con una intención breve. Al volver al día, trataré de mirar desde aquí cuando la radio se ponga ruidosa. No es un truco místico, es práctica para aprender a colocar la atención en el punto que te da margen. Con repetición, ese punto se hace más accesible en la vida diaria. No significa que el ruido desaparezca, significa que existirás junto al ruido con más presencia. Un matiz importante, no estamos proponiendo disociación. El oyente no abandona tu experiencia, sigue sintiendo. Nota el corazón acelerado, la rabia, la pena. La diferencia es que ahora la experiencia tiene un testigo. Esa presencia permite una respuesta menos automática. En vez del miedo me paraliza, puedes notar, estoy sintiendo miedo, y luego actuar a pesar de él. Esa sutileza es esencial. No se trata de ser menos humano, se trata de ser más consciente. ¿Por qué esta perspectiva potencia la resiliencia? Porque la resiliencia no es ausencia de dolor, es la capacidad de recuperarse y de elegir consistentemente a pesar del dolor. El oyente es la plataforma desde la que se practica la resiliencia. Cuando lo conoces, las dificultades dejan de tomar tu identidad. Las pérdidas siguen doliendo, pero no te devoran. Las críticas siguen molestas, pero no reescriben tu esencia. Esto cambia la manera en que te mueves en el mundo. Más acción orientada,
menos parálisis reactiva. También conviene recordar que encontrar al oyente es un proceso, no un evento. Al principio será esquivo. Puede parecer que pensar, ahí está, lo convierte en un objeto más. No te frustres, la práctica acumulativa lo hará más habitual. Un buen indicador de progreso es la brecha entre pensamiento y acción. Cuando esa brecha se alarga, has avanzado. Esa pausa es el terreno donde se decide si obedecerás la radio o conducirás. ¿Qué preguntas puedes usar para anclar esta práctica en lo cotidiano? Aquí hay algunas que funcionan bien. ¿Quién está notando esta emoción? ¿Dónde se siente en mi cuerpo? ¿Cuál es la intención detrás de este pensamiento? ¿Qué harías si no obedeciera este impulso? No abuses de ellas en modo de análisis cerebral, úsalas como checkpoints rápidos que te devuelven al oyente. Una objeción común es creer que este trabajo es egoísta o desconectado de los demás. Al contrario, conocer al oyente te hace más disponible para los vínculos. Cuando no reaccionas desde la primera alarma, puedes escuchar mejor al otro. La persona con margen interior es la que acompaña, no la que presiona o exige. Paradoja hermosa. Cuando te vuelves menos controlado por tus emisiones internas, te vuelves más presente para los demás. Para terminar, propondré un pequeño experimento cotidiano. Durante 3 días, cada vez que sientas una emoción fuerte, haz la pausa de 3 pasos. 1. Respira. 2. Pregunta, ¿quién nota esto? 3. Elige una acción alineada con tus valores. No hace falta que la acción sea perfecta. Basta con que sea intencional. Anota una observación breve. Hoy noté al oyente antes de reaccionar y pude. Esa nota será evidencia de que el oyente existe y actúa como palanca de cambio. Encontrar al oyente es encontrar una forma de ser que no depende de cada noticia mental. Es reclamar un lugar de observación que te permite responder con libertad. Con esa mano en el volante, la radio puede seguir sonando, pero deja de dictar la ruta. ¿Lo intentas? Capítulo 7. Elegir tu destino. Has aprendido a no obedecer ciegamente la radio. Has notado estaciones, les has puesto nombre y has encontrado un oyente que puede mirar el ruido sin disolverse en él. Está muy bien, pero hay una pregunta urgente que queda en el aire. ¿Hacia dónde vas ahora que la emisora dejó de decidir por ti? Necesitas una brújula. Necesitas un destino. Aquí es donde entran los valores. ¿Por qué importan los valores? Porque los sentimientos cambian. La alarma suena, sube la adrenalina y la cabeza ofrece 1000 deberías y no deberías. Las emociones son como el clima, variables, intensas, convincentes. Los valores, en cambio, son direcciones. No son metas con fecha de vencimiento ni checkpoints que marcas y después olvidas. No son trofeos. Son el norte que orienta tus decisiones cuando la radio grita al mismo tiempo desde canales opuestos. Cuando tienes claro un valor, por ejemplo, ser una persona generosa o trabajar con honestidad. La pregunta, ¿qué hago ahora?, se responde con más claridad que consultando la última noticia mental que pasó por la onda corta. Hagámoslo práctico. ¿Qué son exactamente los valores? Piensa en ellos como verbos, no como sustantivos. No seguridad como cosa que posees, sino buscar seguridad. No amor como un trofeo, sino amar con presencia. Esto importa porque los verbos empujan a la acción. Un valor te lanza hacia un comportamiento. Una meta te dice cuándo parar. Valores bien formulados te ponen en marcha hoy, no en algún futuro incierto. Una distinción clave que debes entender ahora mismo. Valores y sentimientos. Valores objetivos. Elegir según sentimientos es pegar tu timón a la radio. Si decides, no voy a ir a la reunión porque me siento ansioso, estás respondiendo a la emisora. Si decides, voy a ir porque valoro crecer profesionalmente, estás usando la brújula. Las decisiones basadas en valores toleran malestar. Las basadas en estados de ánimo buscan alivio inmediato. Ambas pueden ser racionales en circunstancias distintas, pero si tu intención es vivir con dirección, conviene favorecer el segundo camino. ¿Cómo clarificar valores sin perderte en declaraciones bonitas? Aquí tienes el marco práctico. La brújula de valores, Values Compass. No es un test de personalidad ni un popurrí verbal. Es una herramienta para traducir lo que te importa en acciones concretas. La brújula de valores. Pasos 1. Dominios de vida. Divide tu vida en áreas relevantes para ti. Relaciones, trabajo, salud, aprendizaje, comunidad, creatividad, espiritualidad, etc. No necesitas una lista larga, 5 dominios son suficientes. 2. Pregunta fundadora. Para cada dominio, hazte esta pregunta profunda y simple. ¿Qué tipo de persona quiero ser en esta área?
Evita respuestas binarias del tipo tener más dinero y busca cualidades. Ser confiable, ser curioso, ser amable. 3. Verbaliza como verbo. Reformula cada respuesta en un verbo con dirección. Cultivar confianza, aprender continuamente, contribuir con generosidad. 4. Prioriza. Elige 2-3 valores centrales que resuenan con fuerza ahora. No intentes vivir todos a la vez. Menos es más. 5. Señal de acción mínima. Para cada valor, define una acción mínima diaria o semanal que lo exprese. Ejemplo. Si un valor es conectar con los demás, la acción mínima podría ser enviar un mensaje sincero a un amigo una vez por semana. 6. Revisión. Cada 2 semanas, revisa si las acciones te acercan al tipo de persona que imaginaste. Ajusta. ¿Por qué esta brújula funciona? Porque traduce aspiración en práctica. Sin esa traducción, los valores quedan en el reino de las buenas intenciones y la radio sigue gobernando. La acción mínima es crucial, obliga a contradecir la emisora con hechos pequeños y repetidos. El primer paso no necesita ser perfecto, solo necesita ser coherente. Veamos un ejemplo. Laura valora ser una madre presente y hacer trabajo significativo. La radio le dice, si no trabajas 12 horas te quedarás atrás, y si te ausentas de casa, serás mala madre. La brújula ayuda a elegir, priorizar la presencia en ciertas horas claves con su hijo. Acción mínima, cena sin pantallas 5 noches por semana, y dedicar bloques de trabajo intenso y concentrado para avanzar. Acción mínima, 90 minutos enfocados cada mañana. La radio seguirá opinando. Pero Laura tiene instrucciones claras para cuando su mente proponga la excusa perfecta. Un punto que no podemos pasar por alto. Clarificar valores también alimenta la voluntad para tolerar el malestar. Si sabes que tu dirección es valiosa, es más fácil sostener incomodidad momentánea. Esto no es heroísmo vacío, es economía emocional. El costo de ceder a la emisora, no llamar, no lanzar el proyecto, no pedir ayuda, suele ser mayor a mediano plazo que el malestar que implicaría actuar. La brújula te da esa perspectiva. Un peligro frecuente, confundir valores con expectativas sociales. Ser exitoso según el estándar de otros es una trampa si no lo sientes propio. Tus valores deben resonar en tu cuerpo cuando los pronuncias. Deben producir un eco de sentido. Si no suenan auténticos, no servirán de brújula real, serán otra emisora disfrazada. Otro error habitual, usar valores para juzgarte después de actuar. No hice lo que valoro, entonces soy un fracaso. Esa es lógica de la radio nuevamente. Los valores no son una lista de control moral que te sentencia, solo una guía para volver a la acción. Si fallas, registra, ajusta, reintenta. La brújula no exige perfección, exige dirección. Ahora, un ejercicio breve pero potente. El mapa de un valor en 10 minutos. 1. Elige un dominio, por ejemplo, relaciones. 2. Pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser aquí dentro de un año? Respóndelo en una frase verbo. Escribe 3 comportamientos concretos que serían evidencia de ese valor. 4. Elige la acción mínima para esta semana. Hazla. 5. Anota cómo te sientes después. ¿Cambió algo en tu atención o energía? Una última reflexión práctica. Los valores no garantizan resultados externos. No prometen que tendrás la pareja perfecta, que ganarás siempre ni que evitarás dolor. Prometen, sin embargo, coherencia. Y la coherencia cambia la relación con la radio. Reduce la sensación de estar a merced de las emisiones y te devuelve la capacidad de navegar aunque la niebla esté densa. Al terminar este capítulo, quiero que te plantees una pregunta concreta y sin rodeos. Si dentro de un año miras atrás, ¿qué te gustaría haber sabido que te hubiera ayudado a no obedecer la radio tan seguido? Esa respuesta suele contener un valor en germen. Plántalo. Riega con acciones pequeñas. Y recuerda, la brújula no te impide sentir miedo. Te da un porqué suficientemente grande para moverte a pesar del miedo. En el siguiente capítulo veremos cómo convertir esa brújula en movimiento sostenido, cómo transformar dirección en pasos consistentes, incluso cuando la emisora grita con todas sus fuerzas. ¿Listo para conducir hacia lo que importa? Capítulo 8. Conducir hacia tus valores. Hemos hecho el trabajo difícil. Dejamos de obedecer la radio, le pusimos nombre a las emisoras, encontramos al oyente y trazamos una brújula de valores. Ahora viene el paso decisivo, mover el auto. Tener claridad sin movimiento es como comprar un mapa y nunca salir de casa. Este capítulo cierra la pregunta práctica: ¿cómo se transforma la comprensión en vida real? La respuesta esencial es simple y exigente a la vez: acción comprometida. Pequeños pasos repetidos con intención. Esa es la máquina que cambia destinos.
La pieza central es la voluntad de hacer espacio para lo incómodo. Llamémoslo disposición. Disposición no es valentía teatral, no es ausencia de miedo, es aceptar, por elección, que sentir malestar forma parte del camino hacia lo que importa. Si tu brújula te apunta a ser un padre presente o lanzar mi proyecto, vas a sentir ansiedad, dudas, vergüenza o cansancio. La pregunta no es si esos estados aparecerán, sino si estás dispuesto a permitirlos sin que te impidan actuar. Esa disposición se entrena. Y aquí está la paradoja. Cuanto más estás dispuesto a sentir, más libre eres para actuar. Cuanto más intentas escapar del malestar, más te encadenas. Acción es el antídoto contra la trampa de la claridad sin movimiento. Muchas personas esperan sentirse listos para actuar. Esperan la calma perfecta, la certeza absoluta. Error clásico. El cambio de conducta no surge de una mente en silencio. Muchas veces la calma llega después de haber actuado. Hacer, fallar, ajustar, aprender. Ese ciclo genera confianza práctica. La conducta precede el alivio. Por eso, la táctica más inteligente es empezar por un paso pequeño que sea coherente con tu valor. Un paso tan pequeño que la radio no pueda justificar su inmovilidad. Piensa en ello como conducir de noche en niebla. No puedes ver todo el camino, pero puedes encender las luces cortas y avanzar 50 metros. Luego, otras 50. No necesitas el panorama entero, necesitas el siguiente tramo. Esa es la estrategia del un paso. Define la acción mínima, que si la repites, te acerca a tu valor. No busques épica, busca consistencia. Veamos cómo esos principios se aplicaron a las 3 historias que ya conocemos. Ana, la fundadora. Recordarás su Freeze, un proyecto valioso que nunca salió al mundo por miedo al fracaso. Ana hizo un cambio pequeño y pragmático. En lugar del gran lanzamiento perfecto, se comprometió a enviar el producto a 10 usuarios reales en 2 semanas. Accionó la brújula. Valoro aprender con clientes. La radio gritó, si fallas te vas a ver mal. Ana sintió vergüenza y ansiedad. Aún así, eligió la disposición. Habló con su oyente, nombró la estación, Catástrofe FM, y respiró. Mandó la versión mínima. Resultado, feedback real, ajustes concretos y una sensación distinta, no de seguridad absoluta, sino de progreso. La acción la sacó del hielo. No desapareció el miedo, simplemente quedó en el asiento del pasajero. Mateo, el doctor. Su emisión de catástrofe le robaba sueño y energía. Su pequeño paso fue diferente. Acordó con un colega un chequeo breve y una ventana de tiempo para dejar de buscar síntomas en Internet. Su valor era mantener equilibrio y responsabilidad con mi familia. La acción mínima, una consulta y limitar la búsqueda a fuentes médicas 1 hora por día, le devolvió control. Practicó la difusión antes de abrir el navegador. Estoy teniendo el pensamiento de que esto es grave. Eso le permitió elegir la acción alineada con su brújula en vez de la reacción automática. Con el tiempo, el impulso de investigar compulsivamente fue perdiendo frecuencia. La conducta modificó la conducta. Marcos, el Relationship Ruinator. Su historia de suposiciones autodestructivas sobre la pareja lo llevaba a actuar de forma controladora. Su experimentación fue pausada y humana. Su valor elegido fue presencia y confianza. La acción mínima fue un mensaje sencillo, no acusador. Me gusta hablar cuando te veo. ¿Hablamos esta noche? En lugar de múltiples mensajes reprochando. Además, se propuso un pequeño ejercicio de escucha activa. Una conversación de 15 minutos sin interrupciones ni revisiones del teléfono. La radio, por supuesto, ofreció razones convincentes para no hacerlo. Marcos eligió la disposición, aceptó la incomodidad de la incertidumbre y así creó espacio para una interacción real. El resultado no fue perfecto, pero fue real y en el largo plazo más reparador que la defensa constante. Estas historias muestran un patrón: difusión, más brújula, acción mínima o a movimiento. Es un algoritmo sencillo porque la psicología humana funciona mejor con reglas operativas que con discursos grandilocuentes. ¿Cómo diseñar tus propias acciones comprometidas? Un esquema sencillo y práctico puede ayudarte. Identifica el valor, define la acción mínima, anticipa la emisora que probablemente aparecerá y prepara una respuesta a disposición. Por ejemplo, valor, aprender. Acción mínima, estudiar 25 minutos 4 veces por semana. Emisora esperada. No soy capaz, es tarde, no tengo tiempo. Respuesta: nombrar la estación y seguir con 5 minutos más. La anticipación te quita la sorpresa y reduce la probabilidad de paralizarte. Un ejercicio útil para integrar esto en tu vida se llama el pilar de la semana.
Elige un valor principal cada semana y decide 3 acciones mínimas asociadas. No tengas muchas. Lo clave es repetir. Al final de la semana evalúa. ¿Qué pasó? ¿Qué emisoras aparecieron? ¿Qué aprendiste? Ajusta y sigue. El objetivo no es la perfección, es la progresión. También es vital aprender a conducir con ansiedad en el asiento del pasajero. La ansiedad rara vez exige ser expulsada, exige ser escuchada sin que maneje. Practica esta metáfora. Cuando la ansiedad sube, imagínala con un cinturón de seguridad y una vista por la ventanilla. No es la que conduce, tú sí. Respira, reconoce la sensación corporal, mantén la intención y actúa. Con el tiempo, la voz de la ansiedad pierde su monopolio sobre la toma de decisiones. Un punto práctico adicional. Hacer pública la acción comprometida aumenta probabilidad de cumplimiento. Decirle a alguien que vas a hacer una cosa o dejar una nota visible crea una pequeña presión social y un ancla para la identidad. No uses esto para castigarte si fallas. Usa la evidencia social como soporte para la coherencia. El cambio sostenido requiere también un enfoque sobre la paciencia. Repetir una acción mínima durante semanas puede parecer lento y a veces aburrido. Se necesita temple. Piensa en el aprendizaje de un instrumento. Nadie espera tocar una sonata a la primera clase. Lo mismo aplica a la vida interior. La repetición encadena nuevos hábitos. La experiencia de éxito se construye en segmentos pequeños, no en saltos dramáticos. Finalmente, conviene recordar que los retrocesos no son fracasos finales, son información. Si una acción no produce el resultado esperado, indaga sin culpa. ¿La acción fue coherente con el valor? ¿Fue realmente mínima y sostenible? ¿Apareció alguna emisora que no habías previsto? Ajusta y vuelve. La metodología es experimental. Hipótesis, acción, observación, ajuste. Cierro este capítulo con una invitación directa y concreta. Elige un valor central hoy. Define una acción mínima que puedas hacer en las próximas 24 horas. Anticipa la emisora que te dirá que no lo hagas y escribe la frase que usarás para nombrarla. Haz la acción. Observa. Repite. No prometo que el miedo desaparecerá. Prometo que, si actúas a pesar de él, tu vida empezará a moverse hacia donde quieres estar. La radio seguirá sonando. Esa es la noticia estable. La buena noticia es otra. Tienes manos en el volante. ¿Vas a dar un paso ahora mismo? Empezamos este viaje desde la frustración, intentando apagar una radio que nunca obedecía. Aprendimos que esa pelea nos agotaba y nos alejaba de la vida que queríamos. Luego descubrimos una alternativa más efectiva. No se trata de silenciar la mente, sino de cambiar la relación con ella. Escuchar sin obedecer. Practicamos la defusión para ver los pensamientos como eventos, no como órdenes. Aprendimos a nombrar las emisoras que más nos dominan para hacerlas objetivas y manejables. Hallamos al oyente interior, esa perspectiva estable desde la que podemos mirar el ruido sin identificarnos, y trazamos una brújula de valores que nos indica hacia dónde dirigir el auto cuando la radio se vuelve ruidosa. Lo que hace que todo esto funcione no es un truco ni un pensamiento positivo nuevo. Es la combinación sostenida de claridad y movimiento. La claridad viene de distinguir entre contenido y contexto, entre lo que suena y quien escucha. El movimiento viene de acciones mínimas y repetidas que expresan lo que valoras, aunque la voz interior saque 1000 excusas. La disposición a sentir incomodidad sin cederle el timón es la habilidad que convierte intención en cambio real. Pequeños pasos coherentes crean identidad. La identidad sostenida crea la vida que importa. No te prometo una mente en silencio, te prometo algo mejor. Una vida en la que la radio sigue sonando y tú decides el rumbo. Practica el tuning, nombra las estaciones, conecta con el oyente, elige tu brújula y da un paso pequeño hoy. Repite. Cuando falles, vuelve a empezar sin juicio. Con el tiempo, la radio perderá gloria y ganará contexto. Tú ganarás libertad y capacidad de acción. La radio en tu mente nunca guardará silencio, seguirá con su estática, sus avisos dramáticos y sus viejas canciones tristes por el resto de tu vida. Pero tus manos están en el volante, tus ojos en el horizonte. Sabes a dónde quieres ir. La única pregunta que queda es sencilla y profunda. ¿Vas a conducir?